Buenos días a todos, agradeceros como siempre vuestra presencia. Como sabéis, esta rueda de prensa tiene como objetivo el que hablemos principalmente del mercado que acaba de finalizar y también, bueno, de la situación general del club, por eso de mi presencia, en un verano que ha sido bastante convulso, desde un comienzo en el cual, pues, como sabéis, nos encontramos con un año más en segunda división, después de los 4 en primera, con lo que eso supone de golpe de realidad, de disminución de ingresos, de disminución drástica del límite salarial, de, bueno, pues en definitiva una estructura acostumbrada a estar en primera división que hay que ir ajustando, eh, y de una plantilla que, habiéndolo dado todo, y después hablaremos de ese tema seguramente con alguna pregunta que hagáis, pues había llegado a su fin, había caducado y que había que reformar, había que retomar el espíritu de ese Cádiz de segunda división, que con el paso firme, sabiendo dónde estaba, sabiendo cuál es su realidad, pues competía de igual a igual con los demás, no por límite, sino por ímpetu, por gana, por raza, por ambiente en el estadio y por muchas cosas que se habían perdido. Y ese ha sido el motivo de este trabajo intensísimo de verano, sin falsa modestia, por el que estamos muy contentos. No, aunque obviamente, y sabéis la barbaridad que supone que que un mercado se pelee con la competición abierta, donde hay jugadores que no iban a estar, jugadores que estando podían salir, en nuestro equipo y en todos, con los cambios de ánimo que hay en la afición, en la prensa, en los entrenadores y en todo en función a los resultados. No es lo mismo, y no piensa igual, que hace 15 días, que hace o 20 días, el entrenador que ha ganado los 3 partidos, que el entrenador que ha perdido los 3 partidos, ni en primera, ni en segunda, ni en la Premier, ni en la Liga Croata, porque eso es así, porque el fútbol es un estado de ánimo, y ahí remedo una frase de mi amigo Monchi, y por lo tanto, que fijaros cómo está el Aston Villa hoy, ¿vale? Seguro que el Aston Villa va a remontar, porque los que hay son muy buenos, digo los que lo manejan, pero esto funciona así, y hay que saber manejarlo así, y hay que saber los momentos en los cuales pues tienes que hablar con un jugador para que salga, hay que ver cómo sigue el grupo cohesionado, a pesar de que hay jugadores que saben que van a salir y que no están obviamente contentos. Hay que saber tratar con la gente, hay que saber tratar con vosotros, hay que saber tratar con informaciones que os llegan falsas para mover el mercado. Vosotros también tenéis lógicamente vuestras fuentes, y os interesa que sigan siendo fuentes, y os interesa que ellos vean que difundís noticias, aunque después sé que como sois tan buenos todos, pues os informáis de todo, ya preguntáis en todo el mundo y hacéis una media, abrís la ventana para ver si sacáis la mano a ver si llueve o no, pero todo eso hay que saber manejarlo en un mundo muy mediatizado. Y pues así lo hemos hecho. La dirección deportiva, que en este caso ha comandado Juan como coordinador de la misma, y los compañeros Juanjo, Mario, Jorge Cordero, Sancaré, Darío Silva, y todos los que componen, Pedro ya salió, eh, Ignacio Lafuente, bueno, seguro que se me queda alguno en el tintero, Enrique Ortiz, Jaime, todos los que componen la dirección deportiva, que al final cada uno en su grano de arena, eso como hablaba siempre en mi época anterior en el Sevilla, y se firmaba un contrato de publicidad de 1.000 euros, y yo siempre decía al que lo firmaba, decía, bueno, pues proporcionalmente tú has conseguido que firmemos un delantero centro, en tu caso con un 0,01%, pero hazte partícipe y está orgulloso de que has conseguido que el club tenga ingresos y por lo tanto pueda tener más recursos, que al final los recursos tienen que ir al verde, tienen que ir al césped, que es de lo que vive un club de fútbol,
de tener la mejor plantilla posible para ganar partidos y hacer feliz a sus aficionados, que es de lo que se trata. A partir de ahí, de esta reflexión general, Juan, no sé si quiere decir algo, y lo principal es vuestras preguntas y que nosotros contestemos con datos y con nuestra opinión sobre alguna cosa, en algunas estaremos de acuerdo y en otras no, sobre información que os llega y que leo y sigo diciendo que con lo fácil que es, tenéis todos nuestros teléfonos en contrastar noticias, lo más fácil es de por lo menos permitirnos que os mintamos, y si os mentimos muchas veces, pues no nos llaméis más. Nosotros normalmente, yo siempre he dicho lo mismo, a mí cuando alguien me escribe, yo no le voy a mentir nunca, tampoco le voy a decir siempre una información que no me interese dar, en ningún caso, pero no le voy a mentir nunca. Y leo cosas, hoy mismo he leído cosas que me parece increíble que alguien las pueda escribir, porque no es una cuestión de ser mejor o peor periodista, ni de ser, sino de informarse nada más y de no poner, para mí, algunas cosas que no tienen sentido ninguno, pero bueno, si alguien se la ha contado y alguien la ha comprado, yo ahí no me puedo meter, yo simplemente lo que hago es contestar y en los años de cada uno pues dan una credibilidad u otra. Así que, aparte de ahí, Juan, si quieres comentar algo, y si no, pues comenzamos a responder preguntas con respecto a lo que queráis que comentemos, como siempre, nombre y medio, por lo menos la primera vez, más que nada por la grabación. Buenos días, presidente. Buenos días, Juan. Mi pregunta va para ti, Juan. Conforme al campograma inicial y al campograma final de la foto, ¿qué grado de satisfacción tienes y qué porcentaje de ese campograma se ha llevado a efecto? Bueno, buenos días. Está claro que hoy a 2 de septiembre decir cualquier cosa sin espera de resultado deportivo, los resultados deportivos nos marcarán si hemos acertado las decisiones o no. Pero nosotros tenemos que, yo soy de los que piensa que también tenemos que decir que estamos contentos. Nos enfrentamos ese a final de temporada de la temporada pasada, cuando tuvimos que reunirnos con cada uno de los jugadores para la valoración, en una reestructuración profunda de la plantilla. Creo que teníamos la ventaja del cuerpo técnico que ya había estado aquí, que sabía los pros y los contras y conocía el entorno, y eso te da mucha credibilidad en todas las decisiones. Y todo el equipo de trabajo estaba muy contento con el resultado final. Teníamos una confección de plantilla con un campograma de 2 por puesto, como expliqué la última vez, con las excepciones de un elemento más en centrales, medio centro y delantero. Lo hemos cumplido, creo que tenemos jugadores versátiles. Teníamos otra idea primordial de rejuvenecer la plantilla, la hemos cumplido, hemos bajado la media de edad, de tener activos de futura plusvalía, de tener activos de rendimiento inmediato. Creo que la cumplimos y ahora pues ya el resultado deportivo nos marcará si hemos acertado más o menos. En este trabajo te vas a equivocar, es así, te vas a equivocar, lo que buscamos es acertar más que equivocarnos, pero estamos muy satisfechos y lo digo a día de hoy. Es ventajista decirlo con el periódico del lunes, pero yo a día de hoy antes digo que estoy muy satisfecho con lo que ha venido, con lo que me transmite el grupo. Nosotros en segunda división creemos que el colectivo está por encima de cualquier individualidad, lo consideramos así, nadie es más importante que nadie, hemos tenido muy claro qué perfiles de jugadores tienen que venir, y si en esa conversación de cualquiera de nosotros con el jugador no nos convencía, pues no era el jugador que tenía que venir, y eso lo teníamos muy claro. Y con esa premisa hemos ido hasta el final. No hemos cambiado. Ayer lo hablaba con el presidente, que imaginaros cuántas veces podemos hablar de mercado, o antes de empezar el mercado, con la idea que teníamos en la cabeza, que estamos muy orgullosos porque no hemos cambiado el timón en ningún momento durante el mercado. Hemos sabido aguantar los momentos del mercado cuando ha sido, y hemos tenido músculo para al final del mercado poder acometer las operaciones que teníamos que acometer. No hemos tenido problemas como otros, ¿cuánto hay? 42 equipos del fútbol profesional con inscripciones. El míster ha podido competir los 3 primeros partidos con un 80% de la base de la plantilla. Bueno, creo que con las dificultades que hemos tenido, más de 70 operaciones entre primer y segundo equipo,
aún así, los tiempos han sido los correctos y estamos satisfechos. Hola, muy buenos días. José Antonio Rivas de Onda Cero. Pregunta para Juan. Uno de los retos, sin duda, era dar salida a algunos futbolistas de la plantilla que ya a final de temporada pues le comunicasteis que no se contaba con ellos y demás. Tú has insistido que lo teníais claro, que iban a salir. No sé si al inicio del mercado teníais la esperanza de que algunos más, aparte de Cris, saliera traspasos, cesiones con ofertas y no con rescisiones de contrato, como al final ha sido de forma mayoritaria. Bueno, cuando tú haces un planteamiento de esta reestructuración, tú haces el planteamiento pesimista, optimista y el nivel medio. Nosotros siempre con ese planteamiento pesimista nos pusimos en el caso de que todo el mundo tenía que salir mediante rescisiones y a partir de ahí hicimos nuestro planteamiento. Teníamos previsto salidas en forma de cesión o cesión con opción a compra, la teníamos prevista también y los sustitutos a ellos, y también teníamos previsto, si a última hora aparece cualquier equipo que pague la cláusula de rescisión de cualquiera de nuestros jugadores, para sustituirlo. Y sabíamos que iba a ser complicado hacer, creo que son 13 salidas en el primer equipo y 13 llegadas, y muchas de ellas negociar con ellos rescisiones y, como dice el presidente, manejar los tiempos con la gente, manejar tiempo con el jugador, que tenga su oferta, que no la tenga, que se quiera quedar. Yo creo que hicimos bien en hablar con ellos antes de las vacaciones, porque eso al fin y al cabo demuestra la franqueza que teníamos y la idea clara que teníamos, y ellos pues han tenido tiempo de procesar, que no decírselo a 30 días de terminar el mercado, y eso, bueno, pues era una cuestión de tiempo de que se llegara al acuerdo. Yo lo he dicho aquí por activa o pasiva, porque así, y es cierto, yo lo he vivido como jugador. Esos jugadores que salen han dado mucho por el Cádiz, han estado en época dorada del Cádiz en Primera División y se merecían salir bien del Cádiz, no se merecían salir mal. Pero bueno, esto es como todo, el fútbol creíamos que deportivamente había que hacer un cambio de ciclo deportivo, así lo considerábamos y así lo hemos hecho hasta el final. Hola, Rubén López, la cadena COPE de La Voz. Para Juan también es que me valore un poco el día de ayer. Lo que ha llegado, que ha sido tres jugadores que han llegado en el día de ayer, y cómo se ha gestionado, cómo ha salido, cómo fue el día de ayer y sobre todo eso, incidiendo en las tres llegadas de las últimas horas. Bueno, teníamos previsto 2 llegadas, al final hicimos 3 con la incorporación de F, que yo creo que fue una apuesta de mercado y una oportunidad de mercado que había que hacer. Eso nos provocó hacer una salida más de la prevista, la de Isao Ben, que parecía que se iba a quedar, pero al traer un extremo más teníamos que sacarlo, la de David a Ibiza y la de Marcos a Pontevedra. Y teníamos claro que había que traer un central y un delantero. Pues como todo, cuando tú vas a un final de mercado, pues aunque tenga una guía de lo que quieres traer, tienes que tener el plan A, el plan B, el plan C. Al fin y al cabo, pues hemos traído el A, el que queríamos, y a las 5 o las 6 de la tarde nosotros ya estábamos terminados con el mercado cerrado. Lo que pasa es que después tienen que llegar los contratos, firmar, TMS, pero muy satisfecho porque en ese último día de mercado nosotros no nos ha podido la presión de tener que hacer mucho movimiento y que se nos caigan las prioridades que teníamos y que se nos caigan los jugadores que teníamos. Teníamos muy claro el perfil, sobre todo. En segunda división tienes que tener muy claro el perfil de jugadores que tienes que traer. No tanto el nombre, porque no hay tanta diferencia de nivel entre un jugador y otro. Es más el perfil y la forma de jugar que tenemos nosotros. Y eso, la ventaja que tenemos, como he repetido antes, es el cuerpo técnico, que confía mucho en esta dirección deportiva. La dirección deportiva y presidente confía mucho en el cuerpo técnico que tenemos. Vamos en una misma sintonía. Y sobre todo que nos conocemos mucho. Al haber sufrido tanto la temporada pasada, eso, al fin y al cabo, cuando pasan malos momentos y bueno, cada vez pues la relación te la hace más estrecha, hay muy un feeling y nos conocemos bastante a la perfección y bueno, conocemos el sistema que el míster quería actuar en esta temporada y por eso los perfiles los tenemos muy claros. Buenas tardes, Javier Lacabe de Canal Sur Radio. Por completar un poco lo que no sé si Rubén iba por ahí, si nos puedes hablar un poco de los 3 de ayer, de cómo son. Y aparte mi pregunta era, también para el presidente, el tema de Tallón, si lo puede aclarar, y si ha influido el fichaje de Tallón en el tema de F o en el mercado de ayer o en algún cambio en el mercado de ayer. Muchas gracias.
En cuanto a central, nosotros buscábamos un central diestro que pueda jugar con el perfil izquierdo, que tenga buena salida de balón, porque teníamos que contar, y por eso nos vimos sin centrales con la baja que puede existir de Boyan en el momento de ese virus FIFA. Teníamos la opción de Pelayo porque nos daba todos esos registros, teníamos otras opciones, pero que era ya un central zurdo y íbamos a ir más limitados cuando Boyan faltara. Pelayo es un jugador de gran envergadura, donde por su trayectoria de haber estado en cantera del Barça, pues tiene buen trato de pelota, buen trato de salida, y creo que nos va a aportar eso que necesitábamos en la nómina de centrales. Ya después el míster que elija entre los 5. Y en cuanto a Dauda, el delantero centro, buscamos un delantero centro que pica el espacio, que tenga envergadura, que pueda jugar en solitario solo cuando no esté Álvaro o cuando no esté otro tipo de delantero. Y bueno, yo creo que reúne las condiciones. Teníamos un informe de él donde reunía todas esas condiciones y al final pues se hizo la operación. Siempre sí. Voy a intentar a ver si soy capaz de ser, porque he escuchado con lo de ETA tantas cosas y creo que nadie ha acertado, ¿vale? Primero, por dudar de un club como el Villarreal, ¿vale? Segundo, por dudar de los servicios jurídicos del Cádiz, ¿vale? Que nosotros no somos un puesto de pipa y nos chupamos el dedo, ¿vale? Tercero, por especular sobre, porque si tú das una opinión sobre un dato, ¿vale? Pero especular sobre una operación que nadie la ha montado, nadie ha sabido cómo montarla. Te respondo a la última parte de la pregunta. Nosotros, sabiendo ya cómo iba la operación de ETA, que hemos estado informados desde principios, desde mayo, estamos informados de cómo va la operación de ETA en todos los sentidos. No solo por el Villarreal, sino por algunos de los clubes que se han interesado por ETA. En todo momento y en todo lugar, informados de todo, pidiéndonos opinión sobre intermediaciones, sobre todo. El Cádiz, porque así está contemplado en los contratos, tiene la copia de ese contrato, para que lo sepáis. El Cádiz tiene la copia del contrato de traspaso de ETA al Levante. Y efectivamente la operación de EFE, la apuesta de EFE, viene como consecuencia de que ese pequeñito, ¿vale?, margen de, como dice, bueno, estamos ajustados, pero hoy nos vamos como una jamba, ¿vale? Pues ese ha sido el motivo por el que nos atrevimos a una operación que es una apuesta de las que nos gustan hacer a nosotros, ¿vale? Y yo no voy a compararlo con situaciones anteriores, pero el chico es un chico que ha demostrado en los partidos que ha jugado en el Ceuta que apunta a que puede ser un gran jugador, la información que tenemos de él, todo, de compañeros de todo el mundo, y bueno. Y la operación se planteaba de una forma en la cual se podían haber peleado incluso mejores condiciones económicas, pero al fin y al cabo el Ceuta es un club hermano y nosotros pues al final decidimos que fuera traspaso con las condiciones similares a las de un pago de cláusula, pero dándonos la mano entre los clubes y dejándonos de historia, porque había que si el contrato estaba depositado, si no estaba depositado, si era amateur, que si no es cuánto. Nosotros no nos hemos, obviamente estábamos asesorados en todo, teníamos asegurada la inscripción del jugador y teníamos la fórmula de cubrirnos jurídicamente, pero al final, y es lo mejor, en una llamada que le agradezco al presidente del Ceuta, pues lo arreglamos y punto, ¿vale? ETA Jones ha sido traspasado al Levante. Cuando tú traspasas a un jugador, traspasas los derechos federativos y los derechos económicos, independientemente de una serie de variables que puede haber en la operación. De todo lo que el Villarreal cobra y de todo lo que pueda cobrar, el Cádiz tiene el 50%. El Villarreal no ha cobrado todo lo que puede cobrar. ¿Se puede parar ahí? Sí. El jugador se puede parar, el jugador puede dejar de ser lo que aparentemente sea y puede terminar su contrato en el Levante, no cobra nada más el Villarreal, no cobra nada más el Cádiz. Venderse por una cantidad inferior a los 3 millones o igual, no cobra más el Villarreal y no cobra más el Cádiz. Venderse por 20 millones de euros, cobra mucho más el Villarreal y cobra mucho más el Cádiz. El Villarreal no tiene derecho de recompra, tiene derecho de tanteo, no de recompra. Si el jugador vuelve al Villarreal, los derechos del Cádiz se mantienen
con los del Villarreal, con esa variable que nosotros pusimos de que si jugaba en el Villarreal, el Cádiz podía cobrar a cuenta de sus derechos. Esa es la realidad. Si el jugador se vende por la cifra que se supone que daban clubes, no voy a decir cuáles, nosotros prácticamente cobramos lo mismo como Cádiz, porque lo cobra prácticamente lo mismo el Villarreal. Es la realidad. El Villarreal ha hecho inversiones fortísimas en la delantera y esta iba a dejar de ser importante en el Villarreal. El jugador ha decidido ir al Levante de los clubes que tenía. Había una fórmula que era la del Levante, que es menos fijo y mucho más variable en una reventa, y otra que era más fijo y prácticamente nada de variable. El jugador decidió ir al Levante. Fernando, que era el que tenía que tomar la decisión, porque el Cádiz ahí lo que hace es tener sus derechos. Ha informado de todo y ha pedido opinión de todo. Yo incluso, en algún momento de la gente, porque bueno, sabéis cómo funciona esto, los chicos cuando llegan y cuando dan 2 ratos buenos ya no se acuerda de nada ni de nadie. Yo sé cómo funciona esto. Este es un chico que vino con 18 años, que yo creo que hicimos un gran trabajo con él. Hay que darle su valor a Alberto Cifuentes, que fue el que lo cambió de posición. Alberto Cifuentes, que era entrenador porque era amigo mío, os lo recuerdo. Aprendió español aquí, comportamiento ejemplar siempre, aprendió nuestra cultura, nuestros valores. Es un chico que tú le escribes y te contesta al minuto. Él decidió jugar. Esto no es... es imposible esclavizar a un jugador. Yo quiero jugar en el Levante. El Villarreal ha guardado sus derechos, que la mitad son nuestros, para que si el jugador explota como parece, el jugador ha jugado de momento, creo que son 5 o 6 partidos en primera división. Si explota como parece que va a explotar, pues saldremos todos beneficiados, incluyendo el que ha apostado también, que ha pagado. No olvidemos que sí, que iban a pagar uno una cosa, otra. De momento, el que ha pagado ha sido el Levante, y yo espero que le salga bien, porque si le sale bien al Levante, le saldrá bien al Villarreal, y si le sale bien al Villarreal, le saldrá bien al Cádiz. Esa es la única verdad, ¿vale? Todo lo demás son especulaciones, que el que la escriba, pues que sea pues consciente de lo que escribe. Bueno, la cifra primera está clara porque es de libro, 3 millones, 1,5. Y a partir de ahí, el resto no vamos a decir nada, pero las condiciones creo que son muy buenas en cuanto a una posible revalorización del jugador a futuro si juega en primera y apunta a las maneras que puede jugar. Pero la primera cifra es pública y es esa. Nosotros teníamos el año pasado 2 opciones, Rubén: o venderlo en 200.000 euros, que era lo que nos ofrecían, o decir, no me pagues 200 y dame la mitad de los derechos económicos. O sea, ya lo expliqué un día. Bueno, de momento nos ha salido bien, ¿vale? Yo creo que 1,5 millones de euros por un jugador de la cantera que no jugó en el Cádiz no es mala cifra. Que ahora se podía haber cogido más por decisión del Villarreal, para mí acertada. Bueno, también el año pasado podíamos haber cogido los 200.000 euros y esta no haber jugado y ya está. Sin embargo, decidimos 200.000 euros, digo yo. El Villarreal no creo que me lo hubiera pagado, digo yo. También dijo el jugador que se iba al Villarreal o se iba al Villarreal. Y en ese sentido, pues sabéis cómo funciona esto. Entonces, nosotros de momento ya hemos hecho un negocio que no esperábamos, y a partir de ahí creo que vamos a hacer alguno que otro más. Va a hacerlo con el micro porque si no es que no se escuche. Perdón al compañero que me... lo que usted está diciendo... Cadena COPE, ¿no? Otra vez, ¿no? Es que no me he enterado. Sí, Rubén López. Lo que yo le está diciendo es que esto no acaba aquí, que esto, evidentemente, en una... Espero que no acabe aquí, porque si el jugador se queda en el Levante, acaba aquí. Si el jugador no se vende por más de 3 millones de euros, acaba aquí. Que espero que no acabe aquí, pero no acaba aquí para el Villarreal y para el Cádiz, no para el Cádiz. Villarreal y Cádiz. Y Villarreal quiere hacer negocio con el jugador porque es el que ha desarrollado el jugador. Que el que más interés tiene de conseguir dinero, porque de momento Fernando Roch Nogueroles no ha montado ninguna ONG, ¿vale? De apoyo a clubes valencianos y nada de eso. El día que la monte, pues bueno, Fernando ha peleado y bien por los derechos del Villarreal, y al pelear y bien por los derechos del Villarreal ha peleado y bien por los derechos del Cádiz.
Entiendo, Manolo, perdón, para seguir con este tema. Si lo compra cualquier equipo, evidentemente ahí el Cádiz cobraría su porcentaje y ya sacaba cualquier tipo de derecho. Villarreal. ¿Y el Villarreal le da al Cobra- Cádiz su porcentaje? Sí. Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo Pero práctico. para completar la pregunta, y lo contestas todas. Si vuelve al Villarreal con ese derecho de tanteo, ¿ahí se acabarían los derechos del Cádiz también? No, vamos a ver. Vamos a dos ejemplos prácticos. Uno es que se vende a un tercero por X dinero, ¿vale? Y se vende el 100% de los derechos. Ya nadie más se queda con derecho, ¿vale? Nadie más se queda con derecho. Si eso es así, pues en esa operación el Villarreal cobrará lo que sea, bien, y el Cádiz la mitad. Si en esa operación todavía cuelga algún derecho al Villarreal, a un tercero, de lo que el Villarreal cobrará a futuro, el Cádiz sigue cobrando, ¿vale? Si nosotros, por ponerte un ejemplo, tenemos el 50%, no, perdón, el 30% de los Magic, ¿vale? Nosotros tenemos el 30% de los Magic. Y ahora el Preston lo vende en 10 millones de euros. Y el Cádiz cobra 3. Pero el Preston se guarda un 20% de la futura venta. Pues de lo que el Preston cobrara a futuro seguiríamos, siempre tenemos el 30%. Esto es exactamente igual. Si el Villarreal recompra, no, el Villarreal no puede recomprar al jugador. Tiene derecho de tanteo, ¿vale? Y en el tanteo, eso no es una recompra, es un tanteo. Hay una oferta de un tercero y decide igualarla. El Cádiz vuelve a la partida de salida con sus derechos, exactamente igual. Los derechos son los que tenga del Villarreal. Si juega en el Villarreal y no juega en el variable que tenemos, no cobramos más nada. Si lo revende el Villarreal, tenemos los derechos del principio. Es así de sencillo. ¿Vale? Entonces, es que, te insisto, me han escrito incluso, y he leído, lo de la jugada del Villarreal. Villarreal si quiere hacer una jugada, lo cede y ya está. Mete otro. Es que, de verdad, especular sin información, lo cual me parece incluso grave. Muy buena. Pregunta para Juan Cala, Edu Marín de Radio Cádiz. Quería preguntarle a Juan, decía el presidente que el caso de Tallón se atascó ayer en lo de la operación de EFE, si era un futbolista que estaba en el radar del Cádiz desde hace tiempo, que hace unas semanas estaba libre, o si el debut del futbolista en segunda división os ha hecho pensar que era un futbolista interesante, o lo tenéis controlado de antes, cómo ha sido la operación de EFE, y también, Juan, si ha llegado alguna oferta por algún futbolista del Cádiz que desde el club se ha rechazado por mantener ese activo. A ver, nuestra obligación es conocer a todos los jugadores que estén, sobre todo en nuestra categoría, en categorías inferiores. Tú estás en el radar. Está claro que el debut de EFE en el Ceuta y los minutos que hace en segunda división, lo que te hace es alertarte del jugador que puede llegar a ser. Y una vez que conocemos las condiciones económicas de la operación, bueno, pues nos queremos adelantar a ese supuesto olor, como dice el presidente, olor, intuición del jugador que puede llegar a ser, porque si llega a ser, ya no tenemos alcance económico para afrontar la operación. Entonces está claro que lo que hace es precipitar la decisión de acometer la operación. En cuanto a ofertas de... Ahí para ti. Todo tuyo. A ver, nosotros tenemos necesidad de vender, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que estabilizarnos, como he dicho, después de haber estado pues tantos años en primera, ya no tener la ayuda, etcétera, etcétera. Pero hemos buscado los mecanismos para, con esa necesidad que hemos y con lo que el mercado nos pueda dar, pues mantener una plantilla competitiva e ilusionante. Dicho esto, por Cris Ramos la oferta desde aquí que vino, desde un equipo de primera división más alta, fue 1,5 millones de euros más variable, ¿vale? Vamos a partir de esa base. Nosotros hemos tenido ofertas en firme y por escrito por Bojan Kovačević. Hemos tenido ofertas en firme y por escrito por Musa Diakate y hemos tenido ofertas por escrito, en firme y por escrito, por De La Rosa. Hemos tenido interés por Mario Climent, hemos tenido interés por García Pascual
Y no sé si me queda alguno más. Bueno, pero Víctor Arnaz no ha sido algo más de especulación. Esas son ofertas, ¿vale? Ofertas en firme e interés por jugador de la plantilla. Y las hemos rechazado todas. Todas. Nos hemos remitido cláusula de rescisión o simplemente hemos dicho que no era ni el momento ni el lugar. Bueno, perdón, y una oferta en firme. En firme digo porque nos llamó el equipo, el director deportivo, en este caso me llama a mí, no por escrito, pero en firme por Javier Ontivero, ¿vale? Por un equipo de la misma categoría que nosotros. Y nosotros dijimos que primero que el jugador decidía si quería salir del club, en cualquier caso, excepto en el caso de un equipo de la misma categoría, que decíamos que en ningún caso salía si no era por la cláusula, ¿vale? Y así lo transmitimos. Entonces, la suma de todas las ofertas en firme son casi 15 millones de euros, la suma de todas, ¿eh? Y nosotros hemos dicho que no, porque la necesidad de vender no implica que no nos comamos el coco, como hacemos, para sumar y restar, y aunque tenemos el interés y la necesidad de seguir vendiendo, y lo haremos, y espero que en esta temporada vendamos muchos jugadores para seguir creciendo, pues hemos decidido aguantar el tirón para que este año pues esos jugadores todavía maduren más y nos den lo que nos tienen que dar en el verde. Buenas tardes, Emi López para Radio Marca. Mi pregunta es para Juan. Hablabas antes del tema de los centrales, que decías que Kovacevic y demás podía tener el virus FIFA y podía el Cádiz sufrir eso. Te quería preguntar por la situación de Luis Hernández, que es un jugador que ocupa esa demarcación en la plantilla y que acaba contrato en 2026. ¿Cuál es la situación actual del jugador y si lo ves capaz de volver a competir antes de terminar el contrato? Muchas gracias. Esta se la dejo al Presi. Presi. No me he enterado de la pregunta, perdona, porque estaba leyendo un mensaje. Bien, perdóname. No, si eso me lo invento. Vamos, Luis Hernández, hemos intentado hasta ultimísima hora que se recuperara de la lesión de rodilla. Lo hemos intentado por activa, por pasiva, entrenando, sufriendo juntos, pero llegó un momento en que fue imposible y que pues se tiró la toalla, y a partir de ahí pues no, sin la pelea lógica de que un jugador defienda sus intereses y el Cádiz lo suyo, pues decidió rescindirle el contrato. Pero Luis lo ha intentado hasta última hora, como buen profesional que él, y pues la rodilla no dio más. Vamos a quedarnos con lo muchísimo bueno también que dio, ¿vale?, en el campo, como otros compañeros. Y aprovecho, ¿vale?, para lanzar un mensaje de cariño a Gonzalo Escalante, a Rubén Alcaraz y a Rubén Sobrino. Gonzalo dio 6 meses gloriosos, después por esto de las cabezas de cada uno son las cabezas de cada uno, y por lo que sea, pues ya a partir de ahí pues fue su rendimiento. El año pasado tuvo ofertas para salir cedido y el club, intentando de la mano del cuerpo técnico que la plantilla fue lo más competitiva posible, pues no se le dejó salir. Rubén Alcaraz creo que es la definición de lo que es garra y vergüenza y pundonor en un campo de fútbol. Tenemos que reflexionar y no pasa nada porque el ambiente ahora esté bien y es jiji, ajá, y qué buenos somos. Que el último partido casi que recuerda, prácticamente la gente decía échalo, ¿vale? Un chaval que lo ha dado todo por el club, absolutamente todo, está jugando lesionado y con sus limitaciones que todos las tenemos. Y Rubén Sobrino sí es el paradigma, creo, de un jugador que ha sido inversamente proporcional el rendimiento al cariño que le hemos profesado entre todos, porque si hay alguien que haya dado el 2000% de entrega, de garra, de cómo se vino del Valencia
todo y sacrificándolo todo, pues, y el año pasado el contrato que firmó para intentar subir a primera es Rubén Sobrino. Así que quiero desde aquí lanzar por los tres pues esa llamada de una despedida que no, porque al final no hemos terminado bien con ellos desde el punto de vista contractual, pero personalmente pues creo que se merecen estas palabras mías los tres. Buenas, presidente. Venía Arroyo para Radio Cádiz y Diario As. Otro de los traspasos que se ha dado, que se ha producido este verano, ha sido el de Cris Ramos, que también ha traído mucho revuelo, por si también lo puedes explicar, al igual que ha explicado lo de Tallón. Bien, Cris Ramos no ha sido traspasado, ha sido cedido con opción de compra, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de las ofertas que teníamos en el mercado, se mantenían ofertas en España, en los niveles que hemos hablado, surgió esta y la fórmula que ofrecieron y la fórmula que a nosotros nos pareció adecuada fue la cesión con opción de compra, que es la que hemos hecho y punto. Nosotros, ¿qué queremos? Porque el jugador triunfa allí, porque la opción de compra es importante para nosotros y si no, pues el jugador volverá el año que viene, aunque yo creo que por cómo ha empezado y por todo, yo creo que al final pues se ejercitará. Si no lo hacen, pues vuelve el año que viene y punto y se ha acabado. Pero la operación de traspaso no es una cesión con opción de compra. Disculpa a los compañeros. Preguntarte sobre esas cifras de ese posible traspaso, ¿pueden superar los 5 millones de euros? Javier Taboada, de Objetivo Cádiz. Oye, y quería preguntar también el tema de Ocampo, que estaba también en la rampa de salida y al final el chaval ha comenzado bien la temporada, va bien. No sé si al final se habla con él, se queda como se ha quedado y si hay opciones al final de renovar, de quedarse aquí en casa. Brian es un chico especial. Nosotros cuando llegó e irrumpió, acordados que, bueno, fue un brazo de mar, tuvo la mala suerte de la lesión en un entrenamiento. A partir de ahí, pues, ha tenido momentos mejores y peores. A Brian le quedó un año, los pagamos en su día por él, y las ofertas que han venido, que por cierto, se me ha olvidado, también han venido ofertas en firme por Brian Ocampo, no satisfacían lo que supone la reposición de un jugador como Brian Ocampo, ya que es un jugador que tú has comprado, ¿vale? Y bueno, pues si lo hemos comprado, lo hemos pagado, vamos a disfrutarlo nosotros el año que queda. Brian lo va a dar todo en el campo y yo para regalarlo me lo quedo. Y la demostración es cómo está, bueno, pues en el campo con su forma especial de ser, pero que transmite lo que es un jugador de selección uruguaya, un jugador sin duda de primera división, sin duda, como mínimo, y un jugador que mientras que bueno, no diga nadie la posibilidad de seguir, tiene. Seguro que no sería fácil y ahora mismo por los 3 partidos todos pensamos que ojalá se quede muchos años. Seguramente si preguntamos a vosotros o a la afición antes de empezar la liga, voy a ver si largas Ocampo ya, que no vale un duro. Fútbol no te puedes ni calentar ni te puedes enfriar. Fútbol es lo que es. Brian es un chico también criado con nosotros en todos los sentidos, llegó bastante joven, está en su madurez, ojalá siga en este rendimiento y ojalá eso signifique que esté en el Cádiz muchos años más. Muy buenas, Jesús Mayones de Publicaciones del Sur. Uno de los nombres más relacionados con el Cádiz durante este mercado ha sido Vladis, el delantero del Alcorcón. Ya se rumorea con que se puede incorporar al club para la próxima temporada, firmando en enero. ¿En qué punto está la conversación con Vladis? Bueno, Vladis fue una opción para la dirección deportiva para la demarcación de delantero. Yo mismo tuve la conversación con su director deportivo y con su director general. Ellos nos remitieron a la cláusula de rescisión, que eran de 12 millones de euros, la veíamos prohibitiva, y a partir de ahí lo hemos intentado, lo hemos seguido con los cauces que hay que hacer, de hablar con el director general y el director deportivo cuántas veces ha hecho falta, pero si un jugador tiene contrato con otro club y nos remite la cláusula de rescisión y creemos que no es su precio, pues nos hemos retirado y hemos ido por otra opción.
Pregunta para el presidente del Cádiz. Decía el otro día Gaisca Garitano, el entrenador del conjunto cadista, que la situación económica del Cádiz no le permitía ir a por el futbolista que quisiera, que no estaba en esa situación. ¿Cómo se puede explicar eso, presidente? Un equipo que viene de 4 años en primera división, manteniendo la estructura con todo lo que queramos, pero porque usted lo explique un poco la situación económica del Cádiz para que el entrenador públicamente reconozca esa circunstancia. Con todo mi respeto, creo que está sacado de contexto lo que dijo el entrenador. El entrenador dijo que este club, como otros, yo te diría que el 99,9% por dinero no puede ir a por un jugador. Entonces, nosotros queremos a Luis Suárez, por ejemplo, de Almería, que ha sido el máximo goleador del año pasado en la categoría. No hay ningún club en segunda división que pueda, ni uno solo, ¿vale? Yo creo que se refirió a eso. Y si tú escuchas lo que dijo no que el Cádiz no puede ir a por ningún jugador por temas económicos, sino que el Cádiz, como el resto de clubes, pues tiene unas limitaciones económicas. Un club que ha estado 4 años en primera división, lo que ha hecho ha sido gastarse el dinero de los ingresos en primera división por intentar mantenerse. Hemos conseguido 4 de 16 en la historia, 4 con nosotros, y no hemos gastado todo lo que ingresábamos en intentar mantenernos, todo. Llegas a segunda y tienes los ingresos de segunda. Y tienes una estructura de primera que vamos desinflando, y eso te provoca un momento en los cuales pues la tesorería con los ingresos, con la estructura, pues te hace que te limite tu capacidad económica hasta que te estabiliza, que nosotros creemos que al final de esta temporada volveremos a estar en una velocidad de crucero en segunda, con ingresos de segunda, estructuras de segunda y límites de plantilla de segunda. Ya está, eso es la situación en la cual el club está en este momento. Nosotros, en condiciones normales, cuando acabe la temporada, estamos pues con un club con unas inversiones realizadas en infraestructura durante estos años bestiales. Eso ya es nuestro, eso ya no nos lo quita, eso en parte lo hemos conseguido con dinero de primera división, dinero de CVC, etcétera, etcétera, etcétera. Ese club, que es una realidad distinta de la 2018-2019, pero con ingreso y gasto de segunda. No es más que eso como estamos, y de momento crucemos los dedos, incluso si estamos un poco espabilados, dejando casi la deuda a cero al final de la temporada. Un apunte deportivo. Nosotros no creemos en el modelo deportivo de firmar a Luis Suárez. O sea, el Cádiz de hoy, o lo que tenemos en la cabeza desde el punto de vista deportivo, es creer más en el modelo de adelantarte o intuir o pensar, que eso es leer, del Panichelli de Mirandés. O sea, del Panichelli porque nadie daba, yo creo que nadie apostaba de que iba a dar el rendimiento que da, y después lo han vendido en, no sé si 18 millones de euros, ¿no? 16. Entonces, nuestro modelo deportivo, pues, entonces, presidente, si va a ir a Luis Suárez, lo paga, va a ir a no sé qué, lo paga, pues bueno, porque no tenga dirección deportiva. La dirección deportiva, al fin y al cabo, es ver ese jugador, estudiarlo y, sobre todo, intuir de que ese contexto de jugador en el Cádiz va bien, ¿no? Que eso es lo que creo que nosotros este año intentamos hacer o queremos hacer. Después ya el resultado lo dirá. Porque para mí, yo creo que esta conversación la hemos tenido mucho con nuestro equipo de trabajo, los jugadores buenos y malos lo vemos todos. En el fútbol ya hay datos físicos, datos técnicos por habido y por haber. Lo interpretan, tenemos todos profesionales que lo interpretan. Pero lo difícil de esto es imaginarte a ese jugador en el Cádiz y pensar que va bien, porque hay jugadores que no destacan en el Mérida. Pues vamos a poner el ejemplo de Climent, por poner un ejemplo nuestro. Mario Climent, tú vas a ver Mérida y no es un jugador que tú vayas a fichar. O sea, tú vas a ver Mérida como aficionado y tú no firmas a Mario Climent. El olor que nos tiene que dar es decir, Mario Climent en el Cádiz sí es buen rendimiento y sí va a ser un activo deportivo y de futuro económico. Entonces, a eso nos queremos ir, a ese modelo, y ese es el que nos va a permitir siempre, como dice el presidente, tener objetivos de venta para seguir creciendo y seguir haciendo ese tipo de inversiones. Hola, buenas de nuevo. Emilio es para Radio Marca. Mi pregunta esta vez era para el presidente, que usted ha dicho antes, cuando ha querido mandar el mensaje a Escalante, Alcaraz y Sobrino,
que Escalante el año pasado, por ejemplo, tuvo ofertas para salir cedido y finalmente pues la operación no se dio. Este año los rescindidos, ¿alguno ha recibido alguna oferta para salir y se ha negado por diferentes circunstancias o el club no se lo ha planteado y la solución que quedaba era esta o realmente sí las ha habido? Bueno, si quiere rescindirlo y tuviera una oferta y no se lo plantea, es un poco, perdón la expresión, de carajote. Entonces nosotros sé que han tenido ofertas, por lo menos uno de los tres en firme y no le cuadró. Seguramente también otro de los tres también tuvo otra y un tercero, no voy a dar los nombres en este caso, pues no ha tenido ninguna. Más o menos, una en firme uno, otra en negociaciones otro y un tercero ninguna, ¿vale? Concreta, ¿cuál es el objetivo del equipo esta temporada, presidente? 50 o 51 puntos. Pregunta para el presidente. Comentaba Juan al principio el tema de las inscripciones y demás. Yo quería preguntar por el límite salarial del Cádiz, si ha habido problemas en este mercado, si no los ha habido, si es cierto que han tenido que avalar el presidente y el vicepresidente para poder inscribir y también si hay margen de cara a un posible mercado invernal. No voy a hablar de avales, ¿vale? Los jugadores estaban inscritos el primer día, todos. El límite este año se va a desplomar con respecto al del año pasado, ya te lo digo, pero también el día que queráis, yo voy a hacer un día tranquilo, vamos a hacer una sin yo ser nadie, pero bueno, son 24 temporadas, algo habré aprendido sobre lo que es un límite salarial, lo que supone. El límite salarial implica tu capacidad, no implica lo que te has gastado, ¿vale? Entonces hay clubes que tienen 30 de límite y se gastan 5, y hay clubes que tienen 5 de límite y se gastan 30, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo, que para eso estamos, el Consejo de Administración, para que los jugadores estuvieran inscritos el día 1, como hicimos en 2018 también. Y lo hemos conseguido, no hemos tenido que entregarnos a operaciones de mercado que venían al derribo al Cádiz, pensando que tenemos que vender antes de no sé qué día. A parir todos los jugadores inscritos, el club tiene margen, después de eso tiene un margen, no te digo que sea extraordinario, pero tiene margen con las operaciones hechas para un posible mercado de invierno, donde todavía está muy lejos, acabamos de terminar el de verano, y a partir de ahí, como ha dicho Juan antes, el orgullo del Consejo de Administración es que en un mercado complicado y en un club que, como he dicho, con las dificultades que te supone ajustarte al segundo año en segunda división, hemos sido de los pocos que hemos inscrito a todos los jugadores en tiempo y forma.